Hola, ¿qué tal? Qué gusto verles otra vez en esta enseñanza sistemática semanal. Hoy quisiera que me acompañaran a agradecerle a sus líderes de rama todo su trabajo. Son personas que dejan sus ocupaciones y pendientes por servirles. Cuando puedan, denles un abrazo y manifiéstenles su gratitud por su dedicación y amor. También si están en algún hogar anfitrión, pues denle las gracias a la familia por la bendición que reciben por parte de ellos al abrir su casa para ustedes, para que ustedes puedan aprender y crecer en el conocimiento del reino de Dios. Un aplauso para ellos, por favor. Que Dios los bendiga muchísimo. Qué gusto. El versículo de este día es Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entrando en materia, pues lo que hemos estado viendo en este tiempo son principios y verdades que cuando las aplicamos a nuestra vida producen un entendimiento y unos resultados que de veras, wow, se notan en nuestra vida. Se mejoran nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra economía, en fin, se aclaran cosas y situaciones que antes nos costaba mucho trabajo entender. En la clase anterior hablamos acerca del poder de la culpa y cómo afecta a nuestros cuerpos con enfermedades. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y borra nuestra culpa y nuestro pecado. Se anulan las consecuencias y nuestro sistema inmunológico puede funcionar correctamente. Un ejemplo: cuando una persona sospecha que tiene SIDA, pues va al hospital a que le hagan unos estudios. Los médicos del hospital los revisan y dan su dictamen. Pero si entrevistamos a alguno de estos médicos y les hacemos algunas preguntas, esto es lo que contestarán: que hay de contagios a contagios y que en cada situación la reacción es diferente. Es decir, la gente se puede contagiar por inmoralidad sexual, digamos por un estilo promiscuo de vivir, por tener varias parejas sexuales o bien por tener relaciones homosexuales. Otra manera de contagiarse es accidentalmente, por una transfusión o por utilizar alguna aguja contaminada, pero los resultados son muy diferentes. En el cuadro del inmoral, la enfermedad se desarrolla mucho más rápido. ¿Por qué? Pues porque desde la perspectiva bíblica de causa y efecto, la gente está practicando cosas que van contra la voluntad de Dios. Están rompiendo absolutos. Y las leyes que gobiernan el universo visible e invisible están violando el estatus moral. Entonces lo que sucede es como una consecuencia: su sistema inmunológico está muy comprometido. Como les platicamos el mensaje anterior acerca de la prueba que le hacían a la mujer infiel en el Antiguo Testamento. Si tenía culpa, pues su sistema inmunológico ya no funcionaba bien. Eso está en Números 5. Pero en Génesis 4 nos habla en un pasaje del poder de la culpa en la vida de las personas. El altar era un lugar de intercambio o de traspaso, como ya lo hemos visto. La persona llevaba un animal inocente, sin defecto, que simbolizaba al Señor Jesucristo. Ponía sus manos sobre el animal y confesaba sus faltas, sus pecados, los cuales entonces eran traspasados al animal. Y el estado del animal, ese estado era traspasado a la persona que había ofrecido la víctima o la ofrenda. Pero en el libro de Génesis hay dos muchachos, uno se llama Caín y otro se llama Abel, llegan al altar de Dios. Ahora, ahí un paréntesis: cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, Dios le hizo a Eva una promesa. Es la primera profecía de la Biblia y está en Génesis 3:15. Y dice: tú vas a tener un hijo, y la serpiente que provocó tu caída buscará derrotar a tu hijo y le picará en el calcañar o en el talón de su pie, digamos, pero tu hijo le pisoteará la cabeza y le derrotará. Era como una esperanza, como buenas noticias para ellos. Pero pasa el tiempo y cuando nace el primogénito, ella le llama Caín, que significa lo tengo. Ella creía que Caín era el restaurador que le habían prometido Dios, el Mesías, digamos, el que iba a vencer el enemigo, y hasta hicieron fiesta. Pero cuando Caín creció, era obvio que esto no era así, todo seguía igual, no era el libertador. Entonces pasa el tiempo y nace otro hijo, pero debido a la desilusión de que su esperanza no era cumplida, no era suplida, cuando nace Abel, le pone ese nombre porque Abel significa nada, significa vanidad, como diciendo: este tampoco es lo que esperaba. Un día Caín y Abel van al altar de Dios. Caín lleva la ofrenda de su trabajo, de sus manos,
de su esfuerzo, presenta su ofrenda en el altar, esperando que con su esfuerzo él pueda ser redimido, pueda ser expiado, perdonado de su pecado, restaurado, pero se da cuenta que es rechazado. ¿Pero por qué? Se pregunta. Pues porque su esfuerzo no es suficiente para restaurar las cosas, ni para que él mismo sea aceptado delante de un Dios perfecto. Caín ofrece su mejor esfuerzo, pero no es suficiente, y cuando su ofrenda no es aceptada, recordemos la semana pasada cuando hablábamos de poner nuestra mano sobre el Señor Jesucristo para recibir su perdón y su justificación a través de un intercambio, pero Caín no está haciendo esto. Digamos, es como comprar una casa, tienes 500,000 pesos, pero la casa cuesta 5 millones de pesos. Así que pones una cara de pobrecito: Señor, yo quiero comprar la casa, he trabajado muchos años, tengo callos en las manos de tanto trabajar, he podido ahorrar mucho dinero y ahora quiero comprar tu casa. El dueño le dice: está bien, ¿cuánto me ofreces por la casa? Pues aquí traigo $500,000. El dueño casi se ríe, ¿verdad? Le dice: pero si la casa cuesta arriba de 5 millones, ¿cómo me ofreces $500,000? Ese es el asunto de Caín delante de Dios. Quizás le está ofreciendo lo mejor que puede, pero en sus propios esfuerzos, y esto no es suficiente. Es el mismo caso de los religiosos que tú y yo conocemos. A lo mejor son muy sinceros, pero tu esfuerzo, aunque sea sincero, no es suficiente para pagar tu deuda, para restaurar tu estado delante de Dios. Tu ofrenda o tu precio que quieres pagar, aunque sea sincero, aunque sea muy grande el sacrificio, aún no es suficiente. Es lo que sucedió con Caín. Así que cuando se da cuenta que su ofrenda es insuficiente, pues se demuda su semblante, se cae su cara, se pone triste. Así que por implicación entendemos que entra en una espiral descendente en cuanto a su ánimo, tristeza, y luego viene rechazo, inseguridad, depresión, empieza a culpar a otros. Así que Caín se ensaña. Ensañarse es culpar a otros con gran ira, y cuando la culpa no está quitada, pues entonces va aumentando. El punto aquí es que el absoluto, digamos, es que el alma que peque, esta morirá. El que viola la ley, que muera irremisiblemente. Ese es el principio. Entonces será separado de Dios con culpa, lo cual disminuirá su fe y su confianza. El alma del que peca, esa morirá. Así que el fin de culpa es violencia hacia sí mismo y hacia otros. En eso termina la culpa. Por ejemplo, empezamos a decir: es que la culpa es de mi mamá, ¿verdad? Que esto, que el otro. O es culpa de la sociedad lo que me está pasando. Mira, culpa a quien quieras, pero finalmente, incluso tu psicólogo te lo dirá: no, hombre, pues culpa a tu papá, culpa a tu mamá, culpa a la sociedad. Y a lo mejor te puedes sentir bien haciéndolo, pero será un efecto temporal. Finalmente tienes que entender que estas son leyes inmutables. Así que no importa cuánto más les culpes o cuánta más gente señales, finalmente, llegado el momento, te des cuenta o no, que tu mamá y la sociedad no son responsables. La culpa vuelve porque violaste los principios, y todavía vuelve con más culpa todavía. ¿Por qué? Porque culpas a inocentes de las cosas que tú mismo hiciste, lo que resulta peor. Así que con Caín su culpa es tan grande que siente violencia. Así que, ¿qué hace? Pues mata a su hermano. Le culpa por su condición. Por ejemplo, alguien mata a un grupo de personas y luego se mata él mismo. ¿Por qué? Pues por culpa realmente. Miren, la iglesia, tenemos que reconocerlo, ha fallado en tratar con la culpa de la gente. No hemos hecho lo que Jesús, Él decía: vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Aprended de mí, dijo Jesús, y entenderás cómo vivir una vida sin culpa, sana, cómo ver y vivir las cosas de manera diferente. Vamos al otro lado del altar donde está Abel. Su nombre tiende a comunicar su corazón. Caín en su nombre refleja su actitud: yo puedo, yo merezco, mira lo que he hecho. Pero Abel también en su nombre habla de sí mismo. Abel dice: he violado los absolutos, no soy digno de ti, Señor, así que voy a traer una víctima inocente, un cordero, y te voy a pedir que tomes la vida de esa víctima inocente en lugar de la mía. Toma su mano, la pone sobre la cabeza del cordero, y uno por uno empieza a confesar sus delitos, a confesar sus pecados y sus sentimientos. Y en ese momento va traspasando su culpa, sus enfermedades que la culpa ha producido, todo lo que él ha hecho. Y cuando levanta su mano, entiende que toda la santidad, la perfección, la pureza del Cordero han sido traspasadas a él, entendiendo que a él viene el estado de Dios sin pecado, libre del pecado,
libre de la culpa. Hebreos 11:4 nos dice que el testimonio de Abel sigue vigente hasta hoy, porque en ese momento quitó todo su pecado y su culpa. Supo que estaba 100% aceptado. Abel está sonriente, lleno de alegría, danza y dice: gloria a Dios por haber quitado mi pecado y mi culpa. Una última cosa, la Biblia nos habla del arca del pacto. El arca estaba en el lugar más adentro del tabernáculo de Dios. Era una caja y ahí estaban las 2 tablas de la ley. Encima de la caja estaba la misma presencia de Dios. Sus ojos santos de Dios miran a la caja, el arca del pacto. ¿Y qué es lo que está viendo Dios? Pues Él ve la ley. Son los absolutos, los testimonios sobre toda la humanidad, es decir, lo que ya sabemos, el alma que peca, esa morirá. Pero una vez al año, el sumo sacerdote venía y rociaba sangre de una víctima inocente encima de esta caja, de esta arca. Y el simbolismo es tremendo. ¿Por qué? Pues porque Dios, en lugar de ver el testimonio de la ley contra la humanidad, pues lo que ve es la sangre de su Hijo derramada, sustituyendo la declaración de juicio. Ve también la declaración de perdón y misericordia para ti y para mí. Ve que si has confesado tus pecados, pues estás sin pecado. Eres santo. Sin Dios estas cosas son imposibles, pero con Dios es algo real. Es una herencia y es tuya. Estás sin culpa. Ya no necesitas sentirte mal contigo mismo nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Dios mediante.